Hola a todos, Eh, es un gusto saludarlos. Muchos se van a preguntar ¿de qué trata este video? La verdad de las cosas es que he estado pensando hace mucho tiempo hacer digamos, a contar esta historia, pero ya pensé que era absolutamente necesario. La verdad las cosas es que, como muchos de ustedes sabrán, yo soy un gran fan del temas conspiranoicos y temas del misterio, de búsqueda del misterio. Pero de esas cosas no voy a hablar. Voy a hablar de un caso que yo fui partícipe personalmente. Aunque no lo crean. Sí, porque aunque no lo crean, yo fui contactado por los Friendship. Sí, los que muchos buscan. Los que muchos buscan esa famosa isla para ir a sanarse ahí en el sur de Chile. No busquen nada. Te lo digo. No busquen nada. Bueno, en el fondo me decidí hacer este video porque en mi búsqueda de temas del misterio me encontré con un par de canales en YouTube donde han entrevistado a personas como Octavio Ortiz o utilizan partes del programa que nosotros colaboramos, que es un programa que se hizo con la productora Nueva Imagen, que se llama OVNI, por Televisión Nacional de Chile. Y lo más importante de todo es que hay personas que padecen enfermedades graves en estos momentos, sí, y hay personas que han fallecido de enfermedades graves buscando esta famosa isla, que me parece algo bastante nocivo, algo negativo, que yo imagino que las personas que se les ocurrió hacer esta maravilla no lo vieron nunca venir. Porque sí, en cierta medida todos los que inventaron esto son responsables éticamente del fallecimiento de personas y de las personas que van a seguir falleciendo en el futuro buscando la sanación en la famosa isla Friendship. Bueno, mi historia parte en el año 1999. Yo en ese tiempo vivía en casa de mis padres, en una casa de 2 pisos. Yo tenía una pieza, donde tenía todas mis cosas independientes, tenía mi baño, todo, así que trabajaba. Yo, como muchos de ustedes saben, de las personas que me conocen, yo soy técnico en electricidad. Y en ese entonces yo trabajaba para una empresa que estábamos implementando estos sistemas de automatización para la producción de huevitos. Eso era. Traíamos sistemas que venían de Alemania, que eran Cumberland, donde más o menos para que tengan la idea, se crearon unos galpones donde metían muchas gallinas. Trabajaban 2 personas en el mantenimiento, que era para sacar una cantidad estratosférica de huevitos y todo, alimentación, el agua, todo, las luces, todo era automático ahí. Ese era mi trabajo. Como podrán comprender, este trabajo se ejecutaba en zonas rurales de acá, que están en la periferia de la región metropolitana de la capital de Chile. No voy a especificar para las personas que vean este video que son extranjeros. Y con mis compañeros de trabajo no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a uno de mis compañeros de trabajo adquirir estos equipos de 11 metros para poder comunicarnos. Así que yo lo encontré bastante entretenido para la época, y en esa época creo que adquirí un Superstar 2001 o 2009. La verdad es que fue hace tanto, no recuerdo bien, pero era un Superstar que lo mandé porque estos equipos venían, tú los comprabas en Casa Royal o en cualquier
tienda donde venían artículos electrónicos y venían con 40 canales. Entonces todo equipo mío lo mandé a adaptar, entonces yo tenía 40 canales, que es lo que traía normalmente el equipo, y se llamaban pisos, que tú podías programar 40 canales más en un piso hacia arriba, 40 canales más en segundo piso y 40 canales más en un tercer piso y viceversa. Hacia abajo tenía 40 canales más en un canal -1, digamos, y 40 canales más en un piso que era el segundo piso negativo, que se llamaba. Así que tenía un espectro bastante grande de porque cada canal es una frecuencia, de frecuencias donde yo podía entablar conversaciones con muchas personas. Bueno, una de las cosas que era 1999, improvisé una antena en el segundo piso, a 6 metros sobre el segundo piso de la casa de mis padres, y me resultó bastante entretenido. Para que entiendan todos ustedes, las personas jóvenes, en ese tiempo no existía el internet como existe ahora. Había internet acá en Chile, sí, había, pero era a través del teléfono de casa, digamos, no ni siquiera celular. Y era muy lento. Versus esto otro, que conocí mucha gente buena, gente mala, hay de todo, pero no había tanta gente mala en ese sentido. Recuerdo que entablé conversaciones con lugares bastante que recuerdo haber conversado con gente de Estados Unidos, que me emocionaba. Una vez conversé con una persona que estaba en la Antártida, con gente que estaba muy al sur, cerca del Estrecho Magallanes, con gente de Brasil, gente de Centroamérica. Era bastante entretenido, o sea, ponerte en contacto con otras personas que tienen otra cultura, se han criado de otra forma, intercambiando conocimiento. Me encontraba súper entretenido. Disculpen un momento, porque ahí están mandándome mensajes. Bueno, ya. Voy a apagar esto para que no me vuelva a interrumpir. Les pido disculpas. Bueno, la cosa es que en esas conversaciones que, como yo, bueno, ustedes comprenderán que en el día aquí todos tenemos que trabajar y todo nuestro vicio, digamos, lo hacemos en la noche. Yo me ponía a hablar con muchas personas en la noche. Y recuerdo que fue tiempo de invierno, sí, era tiempo de invierno. Había un chiquillo que también vivía en la misma comuna que vivía yo, Maipú. Y me hice en ese tiempo estación hechicero, porque cada uno se colocaba el nombre. Yo era la estación hechicero. Me llaman por el canal donde sé, porque había un canal cuando yo encendía la radio, tus demás colegas sabían que tú estabas ahí siempre en un canal, o había un canal donde nos juntábamos todos y ahí te solicitaban. Entonces me empezaban a llamar con el típico código, atento hechicero, ese típico. Bueno, este chiquillo me empieza a llamar y me hace, una vez que yo me pongo en contacto con él, me pide que nos cambiemos de frecuencia a un canal más privado. Y cuando nos cambiamos ese canal más privado, él me hace la invitación para que yo fuera a un determinado canal, un determinado día, a una determinada hora, donde se iban a tener conversaciones, digamos, de aspectos más elevados, de cosas más, digamos, menos, o, a ver cómo explicarlo, cosas más importantes con respecto a temas existenciales, qué sé yo. Y yo lo encontré bastante interesante. Y accedí, sí, dije que sí. Así que llegó tal día, a tal hora, y estaba ahí en el canal, ahí puse la radio en el canal, programando, y me puse a escuchar primero. Y ahí recuerdo que escuché a un señor con acento norteamericano. La verdad es que todos los que vivimos acá somos todos americanos, norteamericanos, de Estados Unidos. Y este señor tenía un acento americano, se hacía llamar Emanuel, recuerdo bien.
y estaba hablando habían varias personas que le hacían preguntas y estaban interactuando con este personaje. Yo lo encontré que ya un momento como que perdí la inhibición y aparecí pues, ahí en la frecuencia. Pues me presenté y él se presentó conmigo, me invitó, que era una especie de congregación que se hacía donde se iban a entregar conocimiento. Yo dije, bueno, bienvenido sea, pues, así que no perdía nada, total, la ciudad estaba ahí, tú tenías la capacidad de presentarte, de dar manifestación que estabas ahí vivo, o podías quedarte simplemente a la escucha. La cosa es que, bueno, este señor empezó a entregar y hablar de temas bíblicos y varias cosas más, de temas tecnológicos también, le hacían preguntas con respecto a cosas del espacio, de estas naves de la NASA. Sí, bueno, era información que uno iba a recibir que nunca está de más. En realidad uno siempre tiene que aprender a separar la paja del trigo respecto a toda la información que recibe para tener un punto de vista lo más objetivamente posible que se pueda lograr. Ese es mi parecer. Bueno, la cosa es que sí, sigo en esas reuniones que se hacían vía los 11 metros y programan una vez una reunión. Sí, una reunión en la casa de un tal Alfonso, que era un caballero que vivía en Padre Hurtado. Sí. Y bueno, acudí a esa reunión donde conocí varias personas, me acuerdo, Julio en la estación Punto Azul, estaba Alfonso, que no recuerdo cuál era su nombre de UAP que se llama, estaba la Marjorie, estaba Carlos Faría, a quien le envío un gran abrazo, y ahí conocí a mi gran amigo y compañero de investigación Roberto Arancilla, Estación Mowgli. Bueno, ahí se crearon varias amistades y a medida que iba pasando el tiempo, con Roberto nos dimos los teléfonos, que en ese tiempo yo tenía celular, recuerdo que tenía celular, pero era el celular de la empresa, así que lo podía ocupar para mis conversaciones cotidianas, pues además que era súper caro llamar por celular. Pero sí existíamos los teléfonos fijos, estos teléfonos que había en las casas, que había en todo el mundo. Así que nos empezamos a comunicar con Roberto vía telefónica, y porque yo empecé a tener serias dudas con respecto a este personaje que se llamaba Emanuel. Porque para ser americano como que a veces se le olvidaba el acento. Fueron los detalles. O a veces dentro de sus cosas, cuando trataba de darle explicaciones a personas que le hacían preguntas con respecto a temas astronómicos y un montón de cosas, como no manejaba la información pertinente. Entonces, como decimos acá en buen chileno, se carrilea el compadre. Y ahí tú te das cuenta de que el gallo, algo raro había. Bien, seguimos y con Roberto decidimos empezar a investigar a este tipo. En ese entonces pudimos determinar que el famoso Emanuel transmitía desde un lugar de la Cuesta Barriga. No pudimos determinar el lugar, pero sí él transmitía desde la Cuesta Barriga. Este señor Emanuel, ya después de un cierto tiempo que yo llevaba escuchándolo, él dice que él era un habitante de una isla que se encontraba en el sur de Chile, que había tecnología muy avanzada en esa isla, y él era habitante de esta isla, y esta isla se llamaba la isla French, en un punto que se me había olvidado agregar delante. El tema está en que, bueno, empezamos con Roberto a investigar a este señor, que no sabíamos en principio, teníamos cierta sospecha, pero para que ustedes entiendan, como también apareció esto en los años 90,
y hubo un contacto de los friendships también de los años 80, gente que tuvo contacto con el famoso Ariel en los años 80, también estuvo en esta frecuencia escuchando estas conversaciones, y se involucraron con nosotros. Nosotros sí nos involucramos con la primera camada de los friendships de los años 80. Punto aparte, para continuar la conversación del monólogo, en realidad, porque esto no es una conversación. Disculpen. El tema es que empezamos a investigar a este tal Emanuel, que ya teníamos sospechas de que era alguien que se estaba haciendo pasar, que este Emanuel, él decía que era un ex piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana en Estados Unidos. Y Roberto él siempre fue fan de las motos, porque todo esto parte así. Hay muchas personas que vieron el video por televisión, porque todo esto que yo estoy contando se transmitió por televisión por un programa que se llamaba OVNI, que lo transmitió Televisión Nacional de Chile. Y Roberto era fan de las motos. Entonces, un día en la búsqueda buscando desde dónde estaba transmitiendo este señor, que ya habíamos determinado que transmitía desde la Cuesta Barriga, Roberto empezó a salir en su moto y conectaba la radio, pero sin antena. Es decir, que ¿para qué? El objetivo de este experimento era que si Roberto se acercaba cuando Emanuel estaba transmitiendo sin antena, las radios, digamos el Superstar 2001, 2009, creo que no me equivoco, o el Cobra, tienen un medidor de ROE que se llama, que cuando es una agujita que pasa de verde a rojo, o sea, cuando la señal está llegando muy fuerte, que está muy cercano a ti, te va a llegar a rojo. Entonces Roberto empieza a recorrer ciertos lugares de la comuna de Santiago en búsqueda del punto de transmisión de don Emanuel. Y Roberto llegó a la conclusión de que por cierto sector de Gran Avenida, en realidad la comuna de La Cisterna, si es que mal no recuerdo, en La Cisterna, Emanuel estaba transmitiendo. Y en ese entonces yo tenía una pareja, que el papá de mi pareja, es decir, mi suegro, tenía una empresa de radiotaxi. Así que él tenía una camioneta que tenía con antena de radio de 11 metros, porque trabajaban los radiotaxis por los pisos negativos. Así que yo tomé mi radio, la puse en la camioneta con la antena y partimos con Roberto, mi polola, a buscar de dónde estaba transmitiendo el famoso Emanuel. Y llegamos a un domicilio de la comuna de La Cisterna, que todos lo vieron en televisión, que era el domicilio de un señor que se llama, no sé si está vivo, está muerto, Guillermo Arias. Y él era la persona que se hacía pasar por Emanuel. Todo esto nosotros lo hicimos con nuestros recursos, gastando nosotros plata en benzina, tiempo, que sé yo. Aquí no hubo el auspicio de nadie, tengo que aclarar eso. Y esta información después nosotros se la proporcionamos a la productora Nueva Imagen, ¿ya? Roberto, él salió presencialmente en los videos. Yo no quise participar de nada de eso de la productora y mantenerme al margen, simplemente colaborando con la investigación, porque en realidad a mí no me interesaba salir en televisión. Si ustedes el video lo pueden buscar en YouTube, sí lo he visto, está por ahí, está ese capítulo, que es el capítulo 1 donde se desenmascara a estos Friendship o a este supuesto contacto con la isla Friendship de los años 90, que siempre como que los Friendship de los 80 dicen no, eso no tiene nada que ver con nosotros, pero sí nosotros después de realizar esta investigación, que después para redondear a usted, Roberto se contactó con gente de la Subtel, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y se consiguió un equipo, un radiogoniómetro, que un radiogoniómetro era un equipo especializado para buscar de dónde se estaba transmitiendo una señal de radio,
que permitía la triangulación de esto y ubicar el punto exacto. Y eso fue lo que se presentó en televisión. Esto que yo le estoy contando, que nosotros andábamos, Roberto anduvo en su moto, yo en la camioneta de mis suegros, esto jamás salió en televisión, pero así partió todo. Después se consiguieron los equipos especializados y se hizo el programa OVNI, donde partieron los chiquillos de Nueva Imagen, que llegaron a la casa de Guillermo, golpearon la puerta y salió y lo increparon ahí, todo lo demás. Que esa historia muchos la conocen, muchos la vieron por televisión y ya tienen conocimiento de eso. Lo que yo estoy contando es las cosas que no salieron en televisión. Bueno, el tema está en que todo esto fue un fraude, lo que a nosotros nos pasó, y con Roberto llegamos a la conclusión de que dijimos, ¿y si los friendship o este famoso friendship fue un fraude? Realmente también los friendship de los años 80 también pueden haber sido un fraude. En ese entonces había mucha menos tecnología, había mucha, digamos, menos formas de cuestionarlo. Entonces comenzamos una investigación lo más serio que nuestras herramientas nos permitían y nuestra línea, digamos, valórica. Y sí, hay muchos resultados, hay muchas cosas que nosotros logramos averiguar. Yo estuve en la casa de Octavio Ortiz, conozco a la señora Cristina, su esposa, estuve en su casa, es una muy linda familia, no tengo nada que decir de ellos, conozco a Ernesto Lafuente, estuve con él, pero nosotros en nuestra investigación hicimos nuestra investigación, sí. Nos hicimos una agrupación con respecto a esto y nosotros expusimos este caso, si es que no me equivoco, fue en el 2000 o 2001, en el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos, en el CEFA, que fue recordada como la charla más acaloradita que hubo en el CEFA en esa época, porque quedó la crema. Sí lo hicimos y hay un montón de factores que yo quiero poner antecedentes para que las personas que buscan esta famosa isla, voy a poner los antecedentes, vuelvo a reiterar, para que lo piensen bien y que superpongan la racionalidad ante todo. Bueno, no quiero hacer más extenso este programa, así que bueno, esto es lo que me pasó. Traté de resumir lo que me pasó a mí a título personal y voy a hacer otro video con lo que se vino después. No sé si lo voy a hacer en 1 o 2 videos más que van a estar disponibles para que ustedes lo compartan, por favor, y si conocen a alguien, por favor, envíenle esto. Yo voy a dejar esta información en YouTube para que el que la quiera escuchar, que la escuche. Así que les dejo un cálido abrazo y mucha suerte a todos. Bye.